Me persigno con los 3 clavos y me abrazo a la cruz. Cruz santa, cruz digna, cruz divina. Yo te alabo y te bendigo por el Señor que murió en ti. No dejes llegar cosas malas cerca de mí. Que la cruz y la corona vayan siempre delante de mí y muevan los corazones de los que estén en contra de mí. Cristo vive, Cristo reina, Cristo de todos mis enemigos me defienda. El Padre me libre, el Hijo me guarde y el Espíritu Santo por nosotros hable. Ave María Purísima, sin pecado concebida, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Amén. Hoy, hermanos, os quiero hablar, no quería tocar este tema en el canal, sinceramente. Este canal no es un canal para tocar temas políticos, aunque se pueda tocar el tema de la religión también en ese tema, porque estamos hablando de la invasión musulmana a un país cristiano como es España, pero tampoco quiero ser un perro mudo, ¿verdad? Muchos de ustedes, el último mensaje me lo escribió una hermana, pues vía WhatsApp, preguntándome qué es lo que sucede en España respecto a esa invasión. Una invasión que cada día nos aprieta más, cada día nos ahoga más a todos los niveles. Si esa hermana, y muchos de ustedes me habéis preguntado por vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía de diferentes medios como también Messenger de Facebook. Si conocéis ese tema es porque esto ya pues ha estallado a nivel mundial, ¿no? Y creo que es necesario hablarlo. Lo ocurrido en España, específicamente en Murcia, en un pueblecito de Murcia, Torre Pacheco, es un evento que pocas veces se ha levantado en España, que es que el pueblo pues tome la iniciativa de defenderse. Cuando vemos un gobierno que está totalmente del lado de los enemigos de la patria, porque no nos equivoquemos, geopolíticamente Marruecos no es amigo de España, no es amigo. Es más, es un enemigo íntimo, porque lo tenemos muy cerquita. Y por eso que lo tenemos muy cerquita, el reino de Marruecos pues nos chantajea. Y como tenemos un presidente ateo, comunista, inmoral, pues no solamente se dedica a favorecer a este país, sino que castiga a España de múltiples maneras. Este país, me refiero a España, en su historia no ha vivido un momento como el de hoy. Un presidente que nos vende a nuestros enemigos, que nos coloca a los pies de los caballos. En una sola palabra, tirano debería de ser la palabra exacta para definir a este presidente del gobierno. Pues bien, lo pasado en Torre Pacheco no es una noticia aislada, no es tampoco una exageración mediática, es un signo de los tiempos y un reflejo mucho más profundo y mucho más espiritual. Lo que desembocó todo eso, que la gente se echara a la calle a defender a la gente, porque la policía es un títere del Estado, fue que a un señor mayor de 69 años, 3
seres de luz, no les puedo llamar de otra manera, decidieron divertirse, pues, golpeando a ese señor. Un señor que podía ser tu papá, mi abuelo, podría ser mi hermano. Y le dieron una golpiza brutal, brutal. Y no solamente eso, sino que se jactan de ello. Salen en las redes sociales y no se esconden. Y se ríen de nosotros. Se ríen del país que los acoge. Imagínate, hermano, un ejemplo para que lo podamos entender todos, porque yo creo que hay personas que a veces les cuesta entender las cosas. Imagínate que tú eres una persona acogedora, como España, un país muy acogedor, y sientes lástima por alguien. Y tú dices, le voy a ayudar, pobrecito, le voy a ayudar. Lo coges, lo metes en tu casa y esa persona un buen día, pues, te golpea a ti, te golpea a tu esposa, a tus hijos, te destroza la casa, te roba. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Pues así nos sentimos nosotros, los españoles. El Señor dijo en los evangelios, y es una verdad eterna, porque sale de la boca de Dios. Por la maldad de muchos se enfriará el amor. En diferentes versiones o traducciones, se enfriará la caridad, o sea, el amor por el prójimo. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que ser listos, tenemos que ser astutos, nobles como palomas, pero astutos como la propia serpiente. Y eso mismo que te acabo de poner el ejemplo de tu casa, pues lo podemos extrapolar a un país como es España. Y esa noticia de ese señor que se llevó tremenda golpiza no es una noticia aislada, como he dicho, ni tampoco es una exageración. Las mujeres jóvenes y no tan jóvenes no pueden salir de sus casas, no pueden salir con las amigas pues a dar un paseo, porque en cualquier rincón te encuentras un grupito de estos y todos sabemos lo que puede pasar y no lo que puede pasar, sino lo que ocurre. Porque eh, en este país, en los últimos 7 años, las violaciones se han multiplicado por 3. Y cuando al gobierno se le dice que por medio de esa inmigración se están multiplicando ese tipo de casos, ¿qué te dice el gobierno? Usted es un racista. España es un país acogedor, sí. España es un país acogedor, pero de personas que vienen a trabajar, que vienen a aportar. Pero España no tiene que por qué importar delincuencia de diferentes países. Porque ese es otro tema. Marruecos en los últimos 5 años ha excarcelado, ha amnistiado a más de 25.000 presos marroquíes con una sola condición. Se van para España. Imagínate a un ladrón, a una persona violenta, a esas personas que hacen esas asquerosidades a las mujeres, les dice, quedas libre, pero no te quedas aquí en Marruecos, te vas para España. Y tú dices, ¿qué estás diciendo, José Manuel? Eso es noticia. Eso es información policial de aquí, de España. No es que yo me lo estoy inventando o me lo estoy sacando de la manga. Imagínate que tu país vecino suelta lo peor que tiene y te lo envía. ¿Cómo puedes llamar tú amigo o socio a un país vecino que hace eso contra ti? ¿Cómo puedes llamarlo? Pues este hecho sobre este señor que se llevó tremenda golpiza viene ocurriendo desde hace muchos años atrás. Esto no es un caso aislado. En Torre Pacheco, en Murcia, no es simplemente
un problema de orden público. Es una herida en el tejido de una nación. Es un grito de auxilio de nuestras familias, de nuestros ancianos, de nuestros hijos. Y ante ese grito, como católicos, no podemos callar. La gente de ese pueblo se ha hartado del pasotismo del gobierno. Se ha cansado de que sus propios ciudadanos sean golpeados siempre por los mismos. Con esto no quiero criminalizar a todas las personas marroquíes. Hay gente muy buena, muy trabajadora y que viene aquí para trabajar, aportar y hace su vida como cualquier español. Se alquila un piso o se lo compra, tiene sus hijos, lo escolariza, se integra y son uno más como cualquiera del país, como cualquier persona nacional del país. Pero hoy quiero hacerte una especie de radiografía. Yo sé que en un programa de 20 minutos, media hora, no podemos hablar pues de este tema de la manera profunda como se debería de hablar, pero sí dejar pequeños puntos aclarados para que la gente que no son de España pues entiendan esta problemática. Comencemos por mirar la realidad con claridad y sin eufemismos. Torre Pacheco, en la región de Murcia. Murcia es una ciudad al sur de España que colinda con Andalucía. Se ha convertido en los últimos años en un epicentro de conflictos sociales, violencia callejera y pérdida de la convivencia pacífica. Los vecinos de este lugar lo denuncian desde hace muchísimo tiempo. Reyertas con armas blancas, agresiones, amenazas, peleas nocturnas, intimidación a las mujeres, tráfico de drogas, vandalismo. Y en el centro de muchos de estos incidentes está una parte, repito, una parte del colectivo de inmigrantes especialmente de origen marroquí y también argelino. Hay que decirlo con caridad, pero también con verdad. No todos los migrantes son culpables, ni mucho menos. Muchos de ellos vienen a buscarse una vida mejor. Y sería una injusticia que no podemos tolerar. La Iglesia Católica, madre de todos, reconoce y acoge con ternura al extranjero, de buena voluntad. Muchos de ellos han venido a España huyendo de la miseria o de la violencia y buscan una vida digna que en su país de origen pues, no puede tener. Vienen con ganas de trabajar y vienen con una esperanza. Pero también es verdad que en muchos municipios como Torre Pacheco se está produciendo una realidad alarmante y esto pues no es solamente en este municipio, sino que ya está a nivel nacional. Miremos Cataluña, miremos Barcelona. Barcelona es una ciudad irreconocible. No puedes reconocer a la Barcelona de antaño. Y esto es una realidad alarmante. El aumento de grupos violentos, desarraigados, que no se integran, sino que agreden activamente el orden social, la ley, la convivencia. Y la pregunta que se hace obligatoria, ¿es esto accidental o hay algo más profundo detrás de todo esto? Aquí es donde debemos, desde la razón iluminada por la fe, levantar el velo de la ingenuidad. España está siendo chantajeada. Y no lo digo yo, lo dicen diplomáticos, analistas, políticos europeos. El Reino de Marruecos, bajo el mando del rey Mohamed VI, ha hecho de la inmigración una herramienta de presión geopolítica. Cada vez que Marruecos quiere conseguir dinero, apoyo político
o sesiones diplomáticas, como por ejemplo sobre el Sáhara Occidental, utiliza su frontera con España como arma de disuasión. Y así deja pasar de manera deliberada a miles de personas. Como he dicho, entre ellas delincuentes, ex convictos, jóvenes sin formación, bandas organizadas y elementos desestabilizadores. Eso no es teoría de conspiración, es estrategia geopolítica, es una guerra híbrida. Lo vimos en Ceuta, en esa ciudad autónoma. Lo vemos cada semana en las costas andaluzas, en los aeropuertos, en los centros de internamiento de extranjeros que están desbordados. Y lo vivimos en Torre Pacheco, donde muchos vecinos, católicos practicantes, trabajadores, jubilados, jóvenes, padres, madres, se sienten extranjeros en su propia patria. Frente a esta situación, tú dirás, ¿qué hace el gobierno español? Pues no hace absolutamente nada y niega la mayor. Y más bien se rinde ante todo esto. Acepta el chantaje marroquí. Calla por miedo, por dependencia económica, por cobardía ideológica. España, una nación con más de 1000 años de historia cristiana, está gobernada por quienes no creen ni en Dios, no creen en la patria, no creen en la propiedad privada, no creen en la ley natural. Se han entregado al relativismo, a los pactos internacionales sin soberanía. Se han entregado a la ONU y a todas sus agendas y a todas sus ideologías. Se ha impuesto la ideología del no pasa nada. Todo es multiculturalismo. ¿De qué os alarmáis? Y mientras tanto, el pueblo sufre. Los vecinos honestos de Torre Pacheco, muchos de ellos ancianos, muchos de ellos padres de familia, sienten miedo de salir de noche. Sienten que la autoridad ya no está de su lado. Sienten que el Estado los ha abandonado. Y por eso son esos altercados de estos últimos días. El pueblo ve que el Estado no hace nada, que la policía no hace nada. Es más, no solamente no hacen nada, sino que se ríen en tu cara. Y cuando esos mismos vecinos se reúnen en una manifestación pacífica, ojo, una pancarta y algún grito de guerra, por ejemplo, España es cristiana no musulmana, ¿qué ocurre? Llega la policía y realiza una carga. Golpean a jóvenes, a personas mayores, a mujeres, solo para disuadir esa manifestación. O sea, nos quieren con miedo y sin derecho a la protesta. Ante todo esto, ¿qué debemos de hacer como católicos? En primer lugar, no caer en el odio. El odio es el cáncer del alma. El demonio quiere sembrar en tu corazón y entre nuestros pueblos odio. Quiere dividir razas, lenguas, culturas. Pero nosotros no podemos dejarnos vencer por la ira, tampoco por el prejuicio. Jesús nos manda a amar al prójimo, también al extranjero y también al pecador y al enemigo. Pero atención, amar no es permitir el caos. Amar no es justificar la injusticia. Amar no es mirar para otro lado cuando se atropellan los derechos del inocente. Como enseña el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, la verdadera caridad está unida inseparablemente a la verdad y a la justicia. No se puede hablar o no puede haber caridad sin un orden.
No puede haber misericordia sin responsabilidad. La Iglesia tiene el deber de proteger a los pobres, sí, pero también de defender a las familias, a los niños, a los ancianos, al bien común de la sociedad. La inmigración incontrolada no es un acto de caridad. Cuando se convierte en un instrumento de manipulación, de chantaje, de tráfico humano, porque también se esconde la tragedia de las mafias, que te venden una barquita, una Zodiac, te cobran 9.000 euros para a ver si llegas al otro lado del mar. Muchas vidas se quedan en el mar. Esa es otra tragedia. Todo esto también trae destrucción cultural y deja de ser ayuda para convertirse en un pecado estructural. ¿Esto es racismo, por decir la verdad? No, no lo es. Es justicia. Decir que Marruecos está usando la inmigración como un arma no es racismo, es realidad. Pero es que bajo ese término, el término de racismo, nos quieren callar, cuando España no es un país racista. España es un país acogedor. Si no es un país acogedor, ¿por qué vienen tanta gente? ¿Por qué no emigran ellos a países musulmanes? ¿No son allí tan tolerantes? Yo jamás emigraría a un país islámico. Jamás. Yo iría a un país con valores cristianos. ¿Por qué ellos, si el Islam es tan cool, si es tan guay, por qué no se van a un país de esa religión? Porque saben que allí no pueden jugar como si juegan aquí. Decir que muchos de los que están provocando el caos en Torre Pacheco son marroquíes violentos no es odio. Estamos describiendo los hechos. Racismo es odiar al otro por ser distinto, por tener un color de piel diferente al nuestro. No es racismo. Pero discernir con prudencia quién entra en tu casa y quién no, eso es simplemente sentido común. ¿Por qué tenemos una puerta en nuestros hogares? Si somos tan buenos, ¿por qué colocamos una puerta en nuestras casas? Porque tenemos derecho a permitir la entrada de quien tú o yo estimemos oportuno. O sea, la puerta está ahí porque no queremos que entre cualquiera. Si alguien entra, entra con tu permiso. Ninguna familia cristiana abriría, ¿verdad? Lógicamente, la puerta de su hogar sin saber a quién deja entrar. Pues bien, España es nuestra casa y es tu casa también. Y tenemos el derecho y el deber moral de defender nuestra casa y de defender también nuestra patria. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. Puedes leer el numeral 2241, donde afirma el magisterio de la Iglesia que las autoridades políticas pueden, en vista del bien común, establecer las condiciones para el derecho de inmigración. No se trata de rechazar al inmigrante por prejuicio, no. Se trata de regular la inmigración con sabiduría, justicia y con prudencia. El Papa San Juan Pablo II enseñaba en un mensaje que dio en la Jornada Mundial del Migrante en el año 2001 y dijo lo siguiente: una nación tiene el derecho de mantener su identidad cultural y no puede ser obligada a renunciar a ella en nombre de una falsa hospitalidad. Eso es lo mismo, esto es una radiografía perfecta de lo que ocurre en España. No podemos ofrecer una falsa hospitalidad cuando está en peligro nuestra propia identidad cultural. El mensaje es claro. ¿Está España renunciando a su alma, a su fe, a su cultura,
por miedo a ser llamada intolerante? Pues yo prefiero que me llamen intolerante antes de que a mi madre la agreda uno de estos personajes. Prefiero que me llamen intolerante si con eso voy a evitar que golpeen a mi padre. Prefiero ser intolerante si no puedo salir de mi casa tranquilo. Prefiero que me llamen intolerante si con eso evito que nuestros barrios se conviertan en pequeños califatos y que reine la ley de la charía. Prefiero que me llamen de esa manera. Pero la violencia no tiene cabida ni en nuestro país, ni tampoco debería tener cabida en ninguno. Y quien la hace, la paga. Eso está muy, muy claro. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? En primer lugar, despertar. Despertar de ese sueño del relativismo, dejar de ser católicos tibios y leer la realidad, pero con los ojos de la fe. Indispensable, lógicamente, rezar. Rezar. Porque donde hay división, sea la que sea, ahí está el demonio. Recemos también para que Dios levante gobernantes justos. Tenemos que hablar, no tenemos que ser perros mudos y no debemos de tener miedo de decir la verdad con calidad, lógicamente. Evangelicemos, formemos a nuestros hijos y denunciemos el mal, venga de donde venga, pero sin odio. Torre Pacheco sufre, España sufre, pero no está sola. Miles de españoles están despertando, están tomando conciencia. Si hoy hubiera elecciones para elegir un gobierno, la gente sí sabría hoy a quién votar. Y esos votantes que votaron a ese partido comunista, ateo, enemigo de la patria, esa gente que lo votaron, pues hoy su voto sería muy diferente. Ya han tomado conciencia del problema. Pues bien, pues la Virgen María, Reina de la Paz, vele por nosotros, Santiago Apóstol, patrón de España, pidamos su intercesión por este país que tanto lo necesita y pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, que no abandone a su pueblo. España tiene que resurgir, pero solo si volvemos a Dios, solo si defendemos con firmeza lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero. Y tenemos que amar, pero amar con valentía. Y me quiero quedar, pues, con un versículo del Salmo 121 para concluir. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios te guarde, Dios te bendiga.